Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que es muy importante, que es el tema de la prueba. ¿Qué es probar? Es decir, probar tiene muchas acepciones. Yo podría decir degustar un queso azul y decir es rico el queso azul, es probar, es degustar. Eh, pero acá, cuando yo hablo de prueba, está enlazada con lo que se llama demostración, demostrar. Probar acá es demostrar, como en las ciencias naturales y también en las ciencias jurídicas, en las ciencias sociales. Probar es demostrar. En matemática la prueba es muy sencilla, por eso si una operación aritmética está mal hecha, evidentemente van a reprobar los alumnos de la Universidad Tecnológica porque lo único que va a ver el profesor es el resultado. Y si el resultado no da con lo que tiene que dar de acuerdo a la matemática, la cuenta está mal. Entonces, 2 por 2 es igual a 4, no es 5. Pero en las ciencias jurídicas el tema no es tan exacto. Primero, porque lo que se tienen que probar son hechos. Y los hechos son históricos, han acaecido en el pasado. En consecuencia, la prueba que nosotros vamos a denominar científica es prácticamente imposible, porque obviamente solo hay una prueba verdaderamente científica, que es la de ADN, y existen otras pruebas científicas que están mezcladas con acontecimientos, hechos históricos, por más que ustedes van a ver en series como CSI que descubren todo a partir de una huella dactilar y registros, pero no están así. Es decir, la demostración en las ciencias jurídicas es muy difícil y generalmente se hace por composición de pruebas. Bentham, Jeremías Bentham, un gran filósofo y jurista inglés, creador del utilitarismo, de la doctrina del utilitarismo, allá por 1776 en su Tratado de la Prueba, este hombre define a la prueba como la demostración de la verdad de un hecho. Probar es demostrar la verdad de un hecho, pero Bentham va más allá de esto, porque después nosotros que estamos hablando de teorías modernas como la carga dinámica de la prueba, que ya he visto en otro video, que después subiré también a YouTube, eh, resulta que va más allá y dice que ambas partes deben probar, que la prueba o el trabajo de probar no pertenece o no corresponde a una parte. Ambas partes tienen que probar, demostrar. Y la mejor prueba es la que va a tomar el magistrado para ver quién tiene o no tiene razón. O sea que es un concepto más moderno que el que usamos nosotros, menos apegado a teorías empíricas, pero teniendo en cuenta que lo que se tiene que probar es un hecho. ¿Y por qué se tienen que probar los hechos? Bueno, ¿por qué se tiene que probar el accidente de tránsito? ¿Por qué se tiene que probar el contrato que me unía con otra parte, el alquiler o el comodato, lo que fuere? ¿Por qué esa necesidad de probar? Porque el hecho es el antecedente fáctico, o sea, es, diríamos, en una deducción, es la premisa menor. ¿Está? Es decir, si yo pruebo el antecedente fáctico, es decir, aquello que la norma fácticamente indica. Por ejemplo, el 1757 del Código Civil y Comercial, que dice que, cierto, existe una responsabilidad objetiva cuando el evento se produce por el riesgo o vicio de la cosa. Entonces yo tengo que probar que el hecho aconteció por el riesgo o vicio de la cosa. A condición de que yo pruebe esto, estoy probando la existencia del hecho. Y en la premisa mayor va a estar la ley, el efecto jurídico. Todo el que es dueño o guardián de una cosa riesgosa o viciosa responde. Juan tuvo un accidente y se probó que es como consecuencia de la cosa riesgosa que usó la otra parte, está incluido en la norma y la deducción es que va a ser condenada la contraparte de Juan. Ahí está la deducción. El juez no deduce igual, el juez está incluyendo hechos en una norma y ahí es donde generalmente se equivoca. Se equivoca porque lo pueden hacer equivocar, porque obviamente el juez tiene en cuenta lo que le prueban las partes. Y si las partes no le prueban o las partes prueban falsamente una cosa, el juez va a hacer esta deducción de acuerdo con lo que tiene. Es decir, la labor del juez es muy complicada. En realidad el juez subsume,
pero al subsumir el hecho en la norma, después deduce la consecuencia de la norma. Entonces, para ser más explícito, toda norma jurídica tiene dos partes. El antecedente de hecho, el antecedente fáctico, la conducta que describe la norma, y achacarle una consecuencia o un efecto jurídico a esa conducta que describe la norma. Esa es la famosa teoría de Gian Antonio Micheli acerca de la carga de la prueba. El que quiera conseguir el efecto jurídico deseado tiene que probar el antecedente fáctico que corresponde a esa norma. Esto es muy sencillo, muy fácil de entender. Entonces, los hechos se prueban por esa razón, para demostrar la verdad de ese hecho que va a ser evidentemente el antecedente fáctico de la norma que yo quiero que se aplique. Bueno, sentado esto, la labor de la prueba es complicada por lo que yo ya les dije, es decir, no es matemática, 2 por 2 no es 4. Entonces aquí son hechos que han acontecido en el pasado, son hechos históricos que nadie ha visto, que el juez puede solamente establecer su existencia de acuerdo a lo que le digan testigos, un tercero extraño al juicio, el que va a deponer sobre hechos que ha visto en el pasado, o lo puede inferir a través de un documento. Él entra en el documento y ese documento es representativo, está representando la existencia del contrato. Entonces él sabe que eso ocurrió en el pasado, aunque él no lo haya visto. Yo históricamente, el juez actúa como un historiador, yo no vi la batalla de Waterloo, pero sé que en 1815 Napoleón pierde en la batalla de Waterloo, porque son lo que me cuenta la historia, aunque no haya registros digitales de la época, no haya foto de Napoleón huyendo de Waterloo en Bélgica, pero bueno, el tema es que yo sé que existió esto, y lo sé, y tampoco sé que existió Julio César, pero es histórico, es un hecho histórico, entonces todo esto hace que obviamente sea muy difícil la tarea del juez, porque actúa como un historiador y a veces el historiador se equivoca. O el historiador es tendencioso. Hay historiadores que si pertenecen a determinada facción, por eso generalmente los historiadores tienen que relatar la historia después de 50, 100 años que ocurrió, no contemporáneamente, porque está influido de su sentido político, de las creencias que él tiene, y es muy difícil que una persona pueda apartarse de todo eso. Y el juez también a veces le sucede eso, o sea que eso es importante. Ahora bien, no todos los hechos se prueban, porque si no sería absurdo, o sería absolutamente formalista, lo que motivaría la famosa tesis del exceso de ritual manifiesto que la Corte, desde la causa Colalillo de 1957, le aplicó en muchos casos. Es decir, aquello que derivaba de la famosa frase atribuida a Chiovenda, o de Chiovenda, quod non es in actis non es in mundo, lo que no está en el expediente no existe. Con lo cual yo le tendría que probar hasta que Buenos Aires es la capital de la República Argentina, lo que es un verdadero disparate. En consecuencia, no todos los hechos son objeto de prueba. La prueba en principio se suscribe a los hechos articulados, controvertidos y conducentes. Bueno, un hecho es articulado, esgrimido, aducido, afirmado por alguna de las partes, es lo único que es objeto de prueba. Esto es debido a nuestra teoría de la sustanciación que deriva del derecho italiano y del español de la primera época. O sea, en que el juicio oral era una excepción o no existía la oralidad y era todo escrito, como en España. En consecuencia, yo no podría articular hechos posteriores, que eran anteriores, que no eran nuevos, si no los establecí o los articulé, los esgrimí o los firmé en mi escrito de demanda o contestación, o reconvención o contestación. Entonces, esto es, por eso cuando la Cámara dice, muchos abogados se enojan, pero usted está introduciendo este hecho ahora me viene a decir que un colectivo lo chocó al demandado y entonces por eso. Entonces no puedo decirlo. Esto es, debido a esa teoría, si fuera el derecho alemán, con la individualización de la relación jurídica sustancial, sería mucho más fácil. Yo pruebo con un accidente, yo pruebo que estoy reclamando por un accidente, y después probaré por cualquier medio de prueba, probaré que el accidente ocurrió. Incluso puedo meter hasta un tercero. Pero eso se ventilará en el juicio oral. Es decir, el sistema alemán es mucho más amplio, más flexible, con más libertades.
Pero bueno, esto no pasa en nuestro país. Entonces lo que yo no dije, después no lo puedo decir. Por eso es muy importante una buena demanda como acto procesal de parte más importante. ¿Eh? Entonces, tenemos que, primeramente, ellos tienen que estar afirmados, articulados, esgrimidos, indicados, aducidos, vertidos en un escrito por alguna de las partes. Eso si no, no es objeto de prueba. También lo puede articular el demandado. Yo podría probarlo. Esto es otra cosa. Una vez que yo metí algo en un expediente, está incorporado al expediente. Y la prueba de los hechos de las dos partes. Si puede decir el demandado articuló un hecho que estaba de más o que no debió haber articulado, o lo articuló en forma incorrecta para su parte, no interesa. Él, evidentemente, ya está incorporado al expediente, ya es de las dos partes, no es de una de ellas, es de las dos partes. En consecuencia, es evidente que ya va a ser objeto de prueba. Después tiene que estar contradecido, tiene que haber oposición de la parte, tiene que haber oposición, tiene que estar contradicho, tiene que estar negado, porque en las negativas que hace el demandado, por ejemplo, particularizada, si yo acepté la existencia de un contrato, es de toda evidencia que si yo acepté la existencia de un contrato, no puedo después, de negar su existencia o ser objeto de prueba esto, no sería objeto de prueba. Es decir, en la medida en que yo no contradije el hecho, ese hecho está exento de prueba. ¿Eh? Yo me acuerdo en mi experiencia de abogado que un necio, ¿no? Que era el actor, me quería aprobar un contrato de compraventa que estábamos los dos absolutamente de acuerdo. Yo dije, sí, es cierto el contrato, yo estaba discutiendo las cláusulas de contrato, otras cosas, no eso, que después lo gané en juicio, pero eso no tiene nada que ver. Entonces el necio decía, bueno, para el jury, como es cierto que firmó tal contrato mi cliente, doctor, mire, me opongo porque este es un hecho no controvertido. Las dos partes estamos de acuerdo que incluso más. Mi cliente acompañó una copia también. Ah, pero no, y bueno, estuvo discutiendo un rato largo y al final dijo, yo quiero tener completa mi prueba, hasta que el empleado lo agarró ya en la posición y le dijo, doctor, ese hecho estaba exento de debate, así que no lo vamos a tomar. Que tuvo que decírselo, porque si no, este necio iba a ocurrir hasta el juez. Pero bueno, esto es el hecho de cuando está fuera de debate, no es objeto de juicio. Después tiene que ser conducente. Yo puedo decir, mire, mientras firmaba la escritura estaba lloviendo. ¿Y qué? Por no decir una mala palabra, ¿qué importa que estuviera lloviendo cuando yo firmé la escritura? No importa. Ahora, si yo digo, ocurrió el accidente y el piso estaba resbaladizo y estaba lloviendo, bueno, es un hecho relevante. O sea, tiene que ser un hecho importante para ese expediente y para resolverlo. Entonces, en principio, la prueba tiene que versar sobre hechos articulados, controvertidos y conducentes. La prueba no puede versar tampoco sobre hechos evidentes por sí mismos. Yo no voy a probar que 2 por 2 son 4, ni que Buenos Aires es la capital de la República Argentina. Bueno, que son hechos, es más que un hecho notorio, eso es un hecho evidente, digamos, por otras razones, ¿no? Por razones políticas o de otro tipo. Por ejemplo, tampoco la prueba puede versar sobre hechos que son ilícitos, ¿no es cierto? Voy a probar la existencia de un contrato de proxenetismo, por ejemplo, no puedo hacerlo, porque obviamente yo no puedo demostrar que fulano contrataba chicas para que hagan servicios y cobraba una parte de estos servicios. Eso no se puede probar porque es ilícito. Lo mismo que tampoco se pueden probar hechos. Esto entra dentro de la tesis de la normal anormal de Chiovenda. Esto es imposible. ¿Eh? Por ejemplo, me fui a la luna y volví en el día. Pero bueno, esto por lo menos ahora por ahí puede ser dentro de 100 años, podría ser cierto. Pero en la actualidad eso no es cierto. La imposibilidad muchas veces está dada por los medios que tenemos ahora. Por ejemplo, nadie hubiera creído en época de Julio Verne que existiera un submarino atómico, después lo existió el Nautilus, pero bueno. Es decir, que evidentemente, los hechos imposibles no son objeto de prueba, como los matemáticos, los evidentes que ya vimos, ni tampoco los hechos ilícitos. Después está la famosa categoría de los hechos notorios. Esto es muy complejo. La notoriedad es un concepto muy aleatorio, muy criticado por la doctrina, porque no existe una teoría general de la notoriedad.
¿Qué es notorio? Los romanos decían, notorio non agent probatione. Lo que es notorio no se prueba. Ahora, ¿qué es lo que es notorio? Ustedes miran, doctor, es muy fácil, me dirán. Notorio es, por ejemplo, que Argentina perdió la final del Mundial con Alemania en 2014, qué sé yo. Bueno, podría ser que sea así, pero existen otros casos pero al que no le interesa el fútbol, no sé, no sabe cómo hubo un mundial, va a decir, bueno. Entonces, esto también es relevante que lo tengan en cuenta, porque, bueno, ahora si yo les digo, mire, ¿qué época hay para plantar cosechar el maíz, o plantar el maíz, sembrar el maíz en Jujuy? Eh, Nadie sabe nada, por lo menos acá. Entonces, el concepto de notoriedad es muy complejo, muy vago, ¿eh? Porque notorio es lo que es conocido por todos, ¿eh? En el lugar y momento y círculo social en el que el juez impone su decisión. Esto es lo que es notorio. Es lo que es conocido por todos en el lugar, momento y círculo social en que el juez impone su decisión. Por ejemplo, supongamos que yo quiera demostrar que está en mora el demandado porque se comprometió a pagarme el día que la última feria de ganado del mes de agosto en Entre Ríos haya finalizado, en la estancia La Carmela. Bueno, esto, sinceramente, para un tipo de la ciudad, un citadino, un juez citadino, ¿qué es una feria? Podría ir a comprar ahí queso en la feria, o verdura, qué sé yo. No tiene la menor idea de lo que es la feria de ganado. Entonces, pero si le digo a un juez de Entre Ríos, juez de Villaguay, de esos lugares, sí, juez de Paz. Por ahí hasta tiene animales que venden ese remate de ganado. En consecuencia, él lo va a saber. Entonces, para él es notorio eso. Dice, ¿cómo no lo van a saber? Si usted va a la estación de servicio Shell de la esquina y hay una papeleta que dice cuándo van a hacer la feria de ganado en agosto. Y usted la ve en el mes de julio, y sabe que en agosto va a estar la feria. Esto es así, para ellos, para mí. Yo me enteré hace como 10 años, una vez que fui a una estación de servicio, que estaban esas ferias, pero el juez citadino no lo sabe. Entonces, esto es importante. El hecho notorio es un concepto aleatorio. Es cuando el juez, en el lugar, momento y círculo social en que el juez impone su decisión. Círculo estoy diciendo, claro, porque el juez también es ganadero, entonces ya sabe lo que va a pasar. Ahí, bueno. Esto hace que este concepto trate de ser un poco erradicado, pero es el concepto que no podemos prescindir. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener que probar todo y caemos en la famosa tesis de Chiovenda, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Entonces, bueno, vamos a finalizar mal con este problema. Otra cosa que también tenemos que ventilar acá, la diferencia entre hecho nuevo, nuevo hecho y hecho sobreviniente. El hecho nuevo es el hecho posterior. ¿Posterior a qué? A la demanda, a la contestación, a la reconvención y la contestación. Y posterior puede ser por dos causas, porque cronológicamente es posterior, Cronos, el dios, el papá de Zeus, ¿no? En la mitología griega, o sea, el que se comía a los hijos. O sea que en el tiempo es posterior. ¿eh? O si no es posterior, porque para mí es posterior, porque yo nunca tuve conocimiento de ese hecho. Es un hecho que yo ignoraba o desconocía, pero esto no tiene que ser de rupo, diríamos. Yo le tengo que acreditar al juez que realmente lo desconocía. Por ejemplo, la existencia de un contradocumento, que obviamente unía al demandado con un tercero y que esto me sacaba de circulación un inmueble o una cosa así. Y un día llega a mi conocimiento por un amigo, por alguien que había este contradocumento en una escribanía, entonces para mí sí es posterior. Y yo lo podría demostrar, porque el contradocumento es algo secreto. Ahora, un ejemplo típico de hecho nuevo es cuando el locatario, que ha sido demandado por una acción personal de desalojo, abandona la locación, pendiente el juicio, en la etapa, a veces en la etapa instructoria. Entonces este hombre se va del lugar, viene el locador y le pide al juez, que es muy duro de cabeza para esto, mire, el inquilino se fue, por favor, libre un mandamiento de constatación que yo le estoy pidiendo en este momento, constatemos que está y me entrega la tenencia provisoria. Si no hay ocupante, bueno, porque claro, yo no puedo ir
se dejó la llave con el verdulero y yo no voy a ir al abogado y decirle, doctor, sí, entra nomás, no, tranquilo, sí. Entonces va a venir el inquilino, yo tenía $1.000.000 ahí adentro, esta llave la metieron de ropa. Entonces eso no se puede hacer sin intervención de la justicia, mal que nos pese. Yo tengo que ir con un mandamiento de constatación. Yo entro, constato, no hay nadie, me dan la llave, o entro con cerrajero, tenemos una llave que me da el cerrajero, y yo me quedo con la tenencia provisoria del inmueble. Y después le pido al juez la tenencia definitiva. Entonces viene la Odisea, como Odisea, que viene de Odiseo, el famoso de la Odisea, es decir, Ulises, que se pierde después de haber caído Troya, y tiene 20 años para volver, mientras la pobre Penélope tejía de día y tejía de noche. Bueno, viene la famosa Odisea, la Odisea de Homero, que el juez, no, pero tiene que completar la prueba, pero ¿cómo me dice esto? ¿Cuál es el objeto de la acción de desalojo? El objeto de la acción de desalojo es simplemente que el tipo se vaya. Si el tipo se fue, no hay por qué para la acción de desalojo. Podía haberse ido antes del juicio y haberme entregado la llave. ¿Por qué tanto resquemor en resolver las cosas y sacanse resoluciones y contrarresoluciones y va a la Cámara y vuelve un año perdiendo tiempo en una pavada asquerosa? Esto es lo que tenemos que darnos cuenta de que a veces hay que ganar tiempo en esos temas. Si el tipo se fue, tiene la tenencia provisoria, la convertimos en definitiva y archivamos la causa, se terminó el juicio, ni sentencia, no hay que dictar sentencia tampoco. Ya tiene lo que él quería, que era el desalojo y la posesión. Si vos querés dictar sentencia, dictala, pero no es el objeto de todo esto. Ese es un hecho claramente nuevo, un hecho posterior. ¿Hasta qué oportunidad yo puedo afirmarlo en un expediente? No voy a decir alegarlo, como dice el Código Civil y Comercial, o puedo ponerlo en el expediente, articularlo, como sería la palabra correcta. Bueno, hasta quinto día de abierta la causa prueba en provincia. Por eso, cuando los jueces se van de boca en provincia con el proyecto 2020 y meten la audiencia preliminar, que no existe en provincia, pero la meten, ¿no? Con este famoso proyecto 2020, se olvidan que tiene que consentir la apertura a prueba. ¿Por qué? Porque yo tengo 5 días y tengo 10 para hacer la prueba. Entonces, bueno, esto mientras no se solucione o no se modifique el código, hay que respetarlo. Total, no se gana nada en celeridad. La celeridad no existe, que esperar 5 o 10 días. Si no, normalmente no se articula nada, así que bueno, listo. Entonces, pero a veces es la inexperiencia de los jueces en esto. No es formalismo, esto es realmente garantizar la defensa en juicio, que es otra cosa. 5 días de abierta la causa prueba en provincia. En capital, como hay audiencia preliminar, siempre la hubo, artículo 360, la cosa es distinta. En capital, cuando yo pido la apertura a prueba, no se abre a prueba directamente, sino que se designa la famosa audiencia preliminar. En 5 días de notificada esta, yo puedo articular los hechos. Y en la audiencia preliminar se va a abrir la causa a prueba. El sistema es un poco distinto, pero funciona mejor. Si nosotros copiáramos el sistema de capital, andaría mejor la cosa. Bueno, y sin necesidad de justicia 2020, hagamos oral después lo de la audiencia y ya está. Si en capital el sistema, si se utilizara bien, anda perfectamente. Si está aceitado, ya está. Aceitado es cuando tiene práctica, porque el problema que tenemos en provincia, que muchas veces se hacen reformas, o se sacan cosas sin probarlas, es como si yo hiciera un auto y lo sacara inmediatamente, va a tener fallas. Esto sucede siempre. Ustedes no traten de no comprar un modelo nuevo 0 kilómetros que recién se lanza al mercado, porque los primeros van a ser malos, van a tener problemas, como tuvo la Fiat Toro, que se rompía el motor. Bueno, ¿por qué? Porque no está probado. Hay un ejemplo típico de la guerra, cuando sacan en el año 1943, cuando se produce en febrero y marzo del año 43, estaba en retirada el ejército alemán y una contraofensiva de uno de los genios más grandes militares que tuvo Alemania, que es el mariscal von Meinten. Este hombre hace retroceder a los rusos, retoma Kharkov, y queda para, diríamos, como asignatura pendiente la toma de Kursk, que es la batalla decisiva en el frente oriental, la batalla de Kursk, que es del 5 al 12 de julio de 1943. Entonces, cuando se produce la batalla de Kursk, los alemanes tenían 2 tanques nuevos para contrarrestar al T-34 y al otro tanque pesado soviético, que era muy bueno,
que eran prácticamente indestructibles, con orugas más grandes. El T-34 andaba a 65 kilómetros en carretera, o sea, una velocidad que ningún tanque alemán tenía, que andaban a 30 kilómetros por hora. Es decir, era realmente una topadora. Y aparte tenía la oruga más ancha, no se quedaba ni en barro, ni en hielo, ni en nada, y un cañón importante que destruía a todos los tanques alemanes. Entonces, para contrarrestar esto, saca dos tanques. Uno es el Tiger, tenían otra denominación, porque el Panther quinto, sexto, qué sé yo, pero la denominación real era Tiger o Tigre, ¿no? Y el otro era el Panther. ¿Qué pasó con el Panther? Sobre todo con el Panther. Que tuvo enormes problemas y quedaban inutilizadas la mitad de los tanques, claro, porque aparecían fallas, se recalentaba el motor, que los tipos no sabían. Entonces, siempre es conveniente tener probadas las cosas antes de ir para adelante. Si uno no las prueba, evidentemente que va a haber siempre problemas, porque las cosas nuevas realmente no sirven. Este es el otro inconveniente que hay. Bueno, entonces por eso mismo, cuando uno hace una reforma procesal, tiene que primero probar. Porque si no, para mí anda bien, pero después no anda. Y tenemos un fiasco y un atraso general de las cosas. Siempre hay que usar lo probado, aunque parezca, porque sí, ya sé, el jurista quiere ser innovador, quiere quedar en la historia porque hizo lo que no hizo. No, al revés. Usá lo que estaba, asentate en los hombros de los que hicieron antes las cosas, Piovendas, todos esos grandes maestros, y seguí para adelante, pero dentro de las teorías y profundizándolas para dar una mayor celeridad. Pero no empecé de golpe cambiando todo porque nosotros no somos norteamericanos, no somos alemanes, y evidentemente vamos a ser sapos. Ese es el concepto básico que tienen que tener en cuenta. En consecuencia, las reformas son buenas, pero hasta por ahí nomás. Entonces ya tenemos hecho nuevo, hecho posterior o del que antes no tuve conocimiento, se articulan hasta quinto día de abierta la causa prueba en la provincia de Buenos Aires, se notifica la apertura prueba quinto día. Ahí va a empezar el problema si es común, si no común. Ahora con la electrónica va a ser siempre casi lo mismo, pero bueno. Igual sí, de que me notificaron a mí. Y 5 días de notificada la audiencia preliminar. Después ya no lo puedo articular en esta instancia. Lo puedo articular en segunda instancia. Hasta quinto día de que el expediente esté en la Cámara y se notifique para expresar agravio. Tanto en capital como en provincia de Buenos Aires. Es la articulación de hechos nuevos, pero en segunda instancia, no en primera. ¿El nuevo hecho qué es? El nuevo hecho es una creación que no debería existir. Si adoptáramos el sistema del proceso laboral de la nación, por ejemplo. ¿Qué pasa? Yo inicio una demanda y doy traslado. Entonces yo tengo mis cartas y estoy jugando al truco. Y estoy jugando al truco y tengo el A de espada, el A de basto y el 7 de espada. Por ahí no tengo tanto para el envido, pero tengo todo eso. Bueno, no lo acepto, pero tengo para el truco, estoy bárbaro. Entonces mi rival contesta demanda y dice, mire, estamos jugando al chinchón. Y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de oro, chinchón. Le gané el partido. ¿Qué quiere decir? Que el demandado puede innovar en mi posición, puede hacer una cosa distinta. ¿Qué contrato de trabajo? Esto es una sociedad, acá está el estatuto de la sociedad anónima, vos sos el presidente del directorio, vos cobras honorario, yo soy tu empleado, acá están los recibos de sueldo mío. Y usted que no tiene nada, todo eso, que sino firmar en blanco, obviamente. ¿Cómo hace? Si no puede contraprobar a raíz de la innovación que hace su adversario, ¿ves? Una creación distinta. Hay abogados pícaros que se la saben. Entonces, bueno, entonces ahí está, porque muchas veces la zorrería, el zorro, el abogado zorro, que siempre tiene perfil bajo, pero cuando viene no te descuidé porque vas a tener problemas. Pero entonces lo puede eliminar. Entonces es un hecho nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Yo doy traslado de la demanda, como tengo que ofrecer toda la prueba, lamentablemente con la demanda, porque lo que voy a decir ahora, porque querer ganar tiempo es perder tiempo. Entonces mi rival me cambia todo. Entonces me tienen que dar 5 días, traslado, 333, 334 en Nación, para que yo acompañe pruebas en relación a los nuevos hechos introducidos por el demandado en su responde. En provincia no hay este problema. ¿Por qué no hay este problema y por qué hay que respetar los 10 días? Por la sencilla razón de que hay un periodo de ofrecimiento de prueba de 10 días. Cuando se abre la causa de prueba, entonces no se necesita esto. Entonces, este es uno de los temas. Es decir, y nuevo hecho acá,
Lo digo así para que no se confundan, porque es un hecho no considerado, no es nuevo, no es posterior. Yo no lo tuve en cuenta cuando inicié mi demanda, no creía que el partido iba a ir por ese carril, como si yo preparo un técnico de fútbol un partido abierto para atacar y mi rival me plantea un esquema distinto con todos los tipos adentro colgado del arco y un veloz que va al contraataque y me hace el gol. Entonces, evidentemente que me cambió el esquema de juego. Yo no puedo romper ese esquema de juego. Y ahí pasa lo mismo con el demandado que me innova, que me cambia la posición. Entonces, el hecho que yo no consideré, no aduje, no firmé, entonces me van a dar esos 5 días para probar. ¿Qué hicieron en Capital? Muy sencillo. Yo con la demanda no tengo que acompañar nada. Absolutamente ninguna prueba. Una vez que el demandado sí la tiene que acompañar, me dan traslado por 3 días y acompaño todo. Lo que me parece una ganancia de tiempo absoluta, de las cosas fáciles. Falcón dice de este proceso, el de 18345, que es el mejor proceso escrito que vio en su vida, en su tratado. Así que, fíjense, son 155, 160 artículos, no sé, un poquito más, pero después tiene, por supuesto, referencia al Código de Nación, al Código Procesal Civil y Comercial, pero es una ley fabulosa, por lo rápido, se apela y se funda en el mismo escrito en 6 días, todo es ligero, todo es rápido, entonces está bien, a veces hay mucha recarga de tareas, pero realmente es un procedimiento que con buenos juzgados y buenas cámaras debería andar muy rápido. Depende de la cámara que le toque y de los vagos que le toquen arriba, pero es otra cosa. Entonces, ahí está el tema. Y el hecho sobreviniente es un hecho nuevo, pero posterior a la oportunidad de afirmarlo en primera instancia. Es un hecho sobreviniente. Por ejemplo, supongamos la gente el inquilino que abandona la locación, que lo hace antes del dictado de la sentencia, en el periodo ejecutorio, por ejemplo. Entonces, lo hace ahí, es un hecho sobreviniente. 163, inciso sexto, segundo párrafo, 163, inciso sexto, segundo párrafo del Código Procesal. Y el juez lo puede tener en cuenta en el momento de dictar sentencia. Bueno, hasta acá hemos estudiado más o menos toda la temática de los hechos, que son importantes. Ahora, vamos a ver un tema que es importante. Hay temas que son científicamente complicados, la distinción entre fuente de prueba, medio de prueba, que a veces es complejo. No voy a tratar de meterme mucho en este tema porque es un tema científico que a muchos no lo va a ayudar, pero medio de prueba, para no sinonimizarlo acá, son todas aquellas pruebas, aquellas fuentes de prueba que yo tengo para poder demostrar la existencia del hecho. Entonces, estos medios de prueba pueden ser previstos por el código o no previstos. Nuestros códigos procesales en ese sentido son amplios porque permiten la prueba también por medios no previstos. Vamos a ver bajo qué condiciones. Medios de prueba previstos son 6 en todos los códigos procesales. La prueba documental, la prueba confesional, la prueba testimonial, la prueba informativa, la prueba pericial y el reconocimiento judicial que los viejos llamamos inspección ocular. En realidad el reconocimiento judicial es más amplio porque puedo si me dicen que una fábrica despide olores nauseabundos, por ejemplo esa que está ahí en la ruta 5 ahí de Chacinado, que está pasando Chivilcoy, que siempre uno cuando pasa es terrible el olor que hay a podrido, bueno, entonces yo ahí voy a reconocer el lugar por el olor, si afecta a los vecinos, ¿no es cierto? Bueno, entonces este es el reconocimiento judicial. Entonces son esos 6 medios de prueba previstos. Vamos a repetir, que sería documental, confesional, testimonial, informativa, pericial y reconocimiento judicial. Pero después la ley es muy amplia y prevé la prueba por esos medios no previstos, por ejemplo, pues de la prueba de ADN, y estas pruebas se van a realizar de acuerdo a las que sean más similares, la de ADN, de acuerdo a las pericias, se acerca más a una prueba pericial, etc. Ahora, ¿cuál es el valladar, el límite que hay a todo esto? La prueba se va a aceptar por un medio no previsto siempre y cuando no sea ilícita. Y la prueba puede ser ilícita por 2 formas, porque sea ilícita en sí misma, por ejemplo, o que sea ilícita por su modo de producirla. Es decir, yo, por ejemplo, agarro a una persona y lo hago caminar para que confiese, por ejemplo, con la famosa película La Confesión. Es decir, esto es ilícita por
yo agarro compulsivamente a alguien y le saco sangre, por ejemplo, que se discutió en su momento el tema de Clarín, de los nietos, de los hijos adoptados. Bueno, todo este tema hace de noble, pero todo este tema hace que, bueno, la ilicitud se deba a esas dos grandes causas. O es ilícito, porque en sí mismo es ilícito, o es ilícito por los medios que se emplean para producirla, para extraerla, ¿eh? Que serían, hay muchos casos de este tipo. La ilicitud penal, uno de los ejemplos más claros, es la famosa causa Zambrana Daza. Zambrana Daza era una mula boliviana, que después lo dio vuelta a Zaffaroni, mal lo dio vuelta, por supuesto. Una mula boliviana porque hay que tener en cuenta los efectos y los estragos que provoca la droga. Esta mula boliviana venía desde Tarija a Buenos Aires en colectivo y llevaba en su interior, en su cuerpo, 50 cápsulas, con varias dosis cada cápsula, de cocaína, que traía de Bolivia. Esta mula, que era Zambrana Daza, empieza a tener problemas en la mitad del camino, a tener serios dolores y problemas gastrointestinales, llama de una parada que hace el colectivo a su contacto en Bolivia y este le dice, mira, probablemente tenés un problema con las cápsulas, vas a tener que ir inmediatamente al hospital cuando llegues porque si no te vas a morir de sobredosis. Se rompe del todo la cápsula esta famosa, de gelatina o de lo que fuera. Bueno, lo cierto es que los ácidos habían actuado sobre la cápsula y se estaba rompiendo. Bueno, entonces llega acá, creo que es el Hospital Santoyani, no me acuerdo del hospital, va, extraen la cápsula, no sé qué método utilizaron, 50, 48, 50 cápsulas, se le extraen del estómago, la baja, no sé qué le hicieron. Entonces la médica inmediatamente, estaba la Policía Federal, Hospital Nacional, procede a hacer el sumario por transporte de droga, transporte, tráfico de droga. No por consumo ni nada de eso, traficante. Bueno, entonces la defensa arguye dos cosas fundamentales. En primer lugar, dice que había estado en necesidad, que obviamente si no se moría, que tenía que extraer. Y en segundo lugar dice que la médica tenía secreto médico, no podía de ninguna manera esta doctora violar ese secreto médico y proceder a hacer la denuncia. Entonces, todo era irrito y eso no se podía tomar como prueba en contra. O sea, faltaba que dijeran, bueno, devuélvanle las cápsulas, muchachos, porque esto no la tenía, pero bueno, no lo dijeron. Bueno, en ese caso, en ese momento, el expediente va a la corte, porque la Cámara creo que hace lugar a la defensa y anula el procedimiento, va por el procurador, y en definitiva la corte por 5-4, que después dio vuelta a Zaffaroni, estableció que la prueba no era ilícita, era lícita. Y dijo dos razones muy atendibles. La primera, que la médica no estaba violando ningún secreto profesional, porque evidentemente está en un hospital público y tiene obligación de denunciar. Ella es un funcionario público en ese caso y el funcionario público tiene obligación de denunciar, porque viene un herido de bala, lo mismo. Era exactamente lo mismo. Y en segundo lugar, si había estado en necesidad fue la mula la que se metió en el estado de necesidad al ingerir la droga y querer pasarla. Entonces, bueno, esto es el esquema que ustedes ven en Alerta Aeropuerto, cualquiera de estos programas de Nashville, y van a ver cómo los detectan con el escáner o haciéndole una radiografía a la persona y saben que tiene las cápsulas y después, bueno, proceden a detener. Es decir, que esto es un procedimiento normal. No es que nosotros le damos una pauta a violación de qué, violación de qué, violación de nada. El asunto es que después se dio vuelta. En cambio, en sede civil ocurrió un caso también complejo, es decir, una persona le quieren cobrar 2 veces una deuda y va a un estudio de grabación con un escribano, llama a la persona reconoce que obviamente no le debía, que le quería cobrar 2 veces, pero como no le había pedido el recibo y él quería cambiar el auto, le decía la demanda igual. Bueno, trae la prueba a juicio y la Cámara Civil dice que la prueba es ilícita porque la persona no había dado su consentimiento para que él grabara y produjera la prueba. Bueno, esto es en cuanto a ley.
que tiene que saber. Otro tema fundamental en la teoría general de la prueba es el tema de la apreciación. ¿Cómo se aprecia la prueba? Apreciar es fijar el valor, fijar el precio. Eso es apreciar. Así que tengan cuidado las chicas cuando dicen cómo la aprecio, se está fijando un precio. Apreciar es fijar el valor. Es decir, existe uno de los primeros sistemas que existió de apreciación de la prueba es el de la prueba legal o tasada, el cual el ejemplo más básico es lo que se llama las ordenanzas de Moulins, en Francia, de 1566. Creo que era Francisco I o algo así. Esta ordenanza establecía, por ejemplo, que los contratos superiores a 100 liras o algo así, no me acuerdo la moneda que usaba en ese momento, no podían probarse con testigos, sino tenía que haber documentos para acreditarlo. Después sería principio de prueba por escrito para acreditar su existencia. Entonces, ese sistema de prueba legal, ¿en qué se basaba? Prueba legal o tasada, que la ley fijaba con antelación al juicio el valor de cada prueba. En consecuencia, esto es porque le tenían miedo a la discrecionalidad judicial, es decir, miedo a que el juez interpretara la prueba como se le cantara. Entonces, trataron de alguna manera de arrojarlo, de atornillarlo para que el juez tuviera que decidir como si fuera un tablero de ajedrez, una matemática. Entonces, obviamente, aparecieron los famosos latinazgos, testis unum, testis nullum. Con un testigo no se prueba por lo menos con dos. Entonces ahí Napoleón, que no era ningún mentecato en ciencias jurídicas, cuando vino este problema ahí en Francia, decía, pero ¿cómo es posible que un fijosdalgo, un caballero, no pueda condenar a dos bribones y dos bribones puedan condenar al caballero? Esto es un ejemplo claro de la barbaridad del juez no poder apartarse de la prueba, aunque él esté convencido de que los dos bribones están mintiendo y que el caballero obviamente está diciendo la verdad. Pero bueno, esto es así. Entonces también los testigos hay un sistema de tachas absolutas y relativas. El testigo que tiene una tacha absoluta no podía declarar, el que tiene una tacha relativa su declaración era tomada con pinzas, o no servía. En la confesión, que era la reina de las pruebas, en el sistema de la prueba legal la confesión es la reina de las pruebas, hoy no sirve para nada prácticamente, pero era la prueba más importante. La confesión de parte, relevo de prueba. O este caso de la prueba escrita de los contratos. Todo esto es parte del sistema de la prueba legal que todavía queda algún resabio en Argentina y en otros países. Bueno, ¿qué pasa? Viene la Revolución Francesa, 1789, el 14 de julio, la crisis económica enorme que había en Francia, el Necker que no daba, era el caballo del rey Luis XVI, entonces se produce la Revolución Francesa, al final en 1792 es ejecutado el rey, y muere en la guillotina, como ustedes saben, igual que le siguió después su esposa María Antonieta, y la Revolución Francesa justamente no podía condenar a nadie en un sistema de pruebas legales. Entonces, lo abolieron y pasaron al sistema de la apreciación en conciencia, de la íntima convicción. Mi conciencia, mi íntima, mi razón, la razón, razonada, lo que yo sé, lo que yo veo a través de mis sentidos y razono con mi cerebro, esto no puede ser influenciado de otra manera, y es la verdad. En consecuencia, yo, de acuerdo a mi íntima convicción, si yo entiendo que la persona es culpable, lo voy a condenar, sin prueba, con prueba o contra la prueba de auto, porque mi razón hace que yo sepa que esta persona es la culpable, por ejemplo. Se cometieron excesos, como que ven en un famoso libro de Charles Dickens, Historia en dos ciudades, que al final el hombre que era tan caballero se coloca en lugar de la mujer para ser guillotinado. Lo condenan por ser aristócrata, no había otra razón. Entonces yo tenía la interconvicción que ser aristócrata era un hijo de, como ustedes saben, no lo digo por la mala palabra. Pero bueno, se convertía en exceso. Y como una variante de este sistema, pasamos al sistema de la sana crítica que los brasileños llaman persuasión razonada. Bueno, ¿qué es este sistema como variante? Es muy sencillo. Parte de una premisa importantísima. El juez no está vinculado por la prueba con el sistema de las pruebas legales. El juez puede apartarse de la prueba, pero apartarse no lo puede hacer por capricho.
no lo puede hacer por voluntarismo, no lo puede hacer por una cuestión discrecional, sino que tiene que estar fundado en, por ejemplo, la lógica, en la existencia de otros elementos de juicio que hagan que él pueda apartarse de la prueba recibida. Esto es muy importante, las máximas de experiencia, lo que él ha recibido, los usos y costumbres también podrían ser las costumbres mercantiles, que él deba apartarse, por ejemplo, de la prueba. Pero no puede hacerlo, por ejemplo, sin que exista lógica, sin que exista una contraprueba, sin que exista una máxima de experiencia que lo avale, o un uso y costumbre. Esto es lo que es el sistema de la sana crítica. Vamos a poner ejemplos para que se entienda que sea más fácil. Por ejemplo, yo tengo una pericia que establece la existencia, por ejemplo, de que en un accidente, una pericia accidentológica, es responsable el demandado porque supuestamente es el responsable del choque. Pero resulta que yo tengo una instrucción policial, tengo las constancias de la causa penal, aunque no haya llegado a sentencia, tengo los dichos de testigos, que resulta que el embistente fue el actor y no el demandado. Tengo los daños en las puertas, en la fotografía, en las puertas del demandado. Dice, ¿cómo va a embestir? Como ha dicho la pericia accidentológica que embistió. Porque en definitiva, y esto se lo doy a los abogados como para que tengan en cuenta sobre todo esto. Lo que dice el perito no es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque el perito es un testigo como cualquier otro, dotado de algún conocimiento técnico, pero a veces no es nada más que una opinión. Y la opinión, si no es técnica y no está avalada con fundamentos técnicos, no es opinión. Una cosa es que el perito diga, bueno, de acuerdo a las constancias de la causa penal, de acuerdo a la fotografía que tengo a la vista, que es reconocida por las partes en el juicio, los daños están en el vehículo, la velocidad al momento del impacto por la deformación de la chapa era 82 km/h, yo tengo una prueba científica, científica no es, pero una prueba bastante completa de que existió el hecho de esta manera, pero no cuando es una mera opinión. Y yo, como dicen algunos peritos, yo entiendo que es más posible que la versión del actor sea la que sucedió realmente. Esto no es una pericia. Esto es lo que dice doña Rosa. Así que bueno, hay que tener en cuenta todo esto. Entonces, el principio este de la sana crítica, que está en el artículo 384, 386 del Código Procesal, se aplica en cada uno de las pruebas del Código. Los testigos, 456, 458, depende del Código, yo lo voy a apreciar de acuerdo a esas reglas. Y yo tengo que oponerme a la sinceridad de la declaración durante el periodo de prueba, o sea, sin incidentes o lo que fuere durante ese periodo. Lo mismo se dice de las pericias. Tengo que apreciarlas de acuerdo a las reglas de sana crítica, la concordancia de las opiniones en varias pericias, etc. La confesión ficta también, yo no puedo hacerlo ahí, bueno, no vino a la audiencia, lo condeno. Bueno, en el proceso laboral de nación esto es más complejo, porque se invierte la carga de la prueba, es decir, se invierte la carga de la prueba con el hecho de que exista la confesión ficta. Pero en materia civil y comercial no, la confesión ficta tiene que estar avalada o garantizada con otras pruebas. Y bueno, y así en todos los medios de prueba existe ese tipo de valoración. Esto es lo que es el sistema vigente. Y hay otros dos temas básicos, uno es negligencia y caducidad de la prueba. Negligencia es que las pruebas deben urgirse, concretarse dentro de los plazos que establece el Código Procesal. Si no se hace dentro de los plazos, se puede, en este caso, declarar la negligencia. Y la caducidad es una forma de negligencia. Vamos a repetir claramente. Negligencia es, las pruebas deben urgirse dentro de los plazos y en la forma que establece el Código Procesal. Si no se lo hace, yo puedo incurrir en negligencia, que es omitir la diligencia suficiente para producir la prueba. La caducidad es una negligencia, es una especie dentro del género negligencia y tiene diferencias básicas con la negligencia. Lo más importante, lo que siempre digo yo en la generalidad de los casos, es que la negligencia es consubstanciación. Supongamos que la pericia médica
no se haya hecho en tiempo oportuno y mi rival haya pedido que se me declare negligente para que pierda la pericia médica. Entonces me va a dar traslado a mí para que yo lo conteste y el juez va a resolver con sustanciación. Pero si se produce la caducidad la caducidad de la prueba, la caducidad es sin sustanciación. Pero la diferencia es que siempre a pedido de parte. Sin sustanciación, igual que la negligencia, sin sustanciación. Quiere decir que establecido el hecho, por ejemplo, que yo no cité a los testigos y que no concurrieron a la audiencia, entonces el juez va a pedido de mi parte, va a decretar la caducidad que es sin sustanciación. Lo mismo si no lo traje por la fuerza pública o no pedí una tercera audiencia. Lo mismo si yo no dejé el pliego o no notifiqué la audiencia de posiciones. Son casos de caducidad. O, por ejemplo, pido que declaren los testigos en La Pampa y no acompaño el interrogatorio, ni lo dejo en depósito, ni indico los autorizados en La Pampa para diligenciar la cuestión. Bueno, esto es básicamente lo que es negligencia. Y por último, tenemos algo importante en esta teoría general de la prueba, que es cómo son las resoluciones del juez acerca de la prueba. Las resoluciones acerca de la prueba son inimpugnables en la provincia de Buenos Aires, no se admite ningún recurso, y inapelables en Nación. Esto después de las reformas de la ley 22434. ¿Cuál es la diferencia básica? En Nación, inapelable significa que yo puedo interponer una revocatoria, porque las providencias de prueba son providencias de trámite, y generalmente yo quiero evitar el error en el trámite. Esto es obvio. Sin embargo, es decir, en provincia también se admite la posibilidad de una revocatoria cuando es evidente el error de la parte. ¿Por qué es esto de que no sean apelables? Para evitar, obviamente, que el juicio se demore horrores, porque si yo me apelo todas las cosas, no citaron a declarar al testigo, no hicieron lugar a la negligencia de la pericia. Si yo apelara a todas estas circunstancias, que no son apelables en ese momento, la declaración de negligencia o de caducidad no es apelable, lo mismo que la resolución de la prueba, entonces, si serían apelables, el procedimiento sería un desastre. Para dar una válvula de escape al sistema, yo puedo replantear esta prueba en la alzada, en la segunda instancia. Es decir, la prueba denegada respecto de la cual me dio declaración de negligencia, en 5 días de llegar el expediente yo podría replantear la prueba. Esto es lo que implica la teoría general de la prueba, juntamente con el otro video acerca de la carga de la prueba, es un tema importantísimo y a tener en cuenta porque es importante para todos los letrados en general, es un tema importantísimo. El tema de la prueba es tan importante que algunos dicen que el abogado es un abogado de prueba. Yo por más que introduzca una carilla, porque en realidad ustedes se ponen a pensar y sacan toda la parafernalia que viene acompañada. Una demanda, ¿qué es lo que importa en una demanda? Una media carilla, no están relatados los hechos, lo demás es cháchara, como dirían las nubes de Úbeda. Lo demás es cháchara, es decir, eso es lo que importa. En consecuencia, debido a todo esto, si yo media carilla, soy sintético, pongo todos los elementos de la y pruebo todo lo que digo, ya está. Digo, hubo un accidente y me embistió el demandado, punto. Yo pruebo, hubo el accidente, me embistió el demandado, ¿qué me necesita? Nada más. Ya estoy hecho. Este es el tema básico. Y el abogado es un abogado de prueba. No necesito citar a ningún autor. Las citas de autores de jurisprudencia, generalmente van hechos complicados, controvertidos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, si el asegurado no es el que conducía el vehículo, sino es un tercero, y están articulando culpa grave del asegurado. Entonces yo como actor tengo que probar, evidentemente, que conducía el tercero. A condición de ello, debo decir, bueno, la compañía de seguros tiene que responder porque no hay culpa grave del asegurado. O sea, que es un tema jurídico que estaría en los artículos del Código de la Ley de Seguro 17418. Esta es la importancia de la prueba, es decir, que importa más que los hechos. Una demanda correcta por un abogado que trabaje tipo plomero, pero un buen plomero, no necesito ser troplón para... cualquier abogado, diríamos, puede, siendo un correcto abogado,
hacer una buena demanda y sí ser muy meticuloso en la prueba. Urgir las negligencias y las caducidades tiene que estar encima del expediente. Que su prueba se produzca, estar detrás de los testigos. Cuando uno trae a los testigos, hacer copia del DNI, saber lo que va a decir el testigo. ¿Por qué? Esto no es que yo esté diciéndole al testigo lo que tenga que decir, no, eso sería una aberración. Yo no puedo decirle al testigo lo que tenga que decir, pero tengo que saber lo que dice el testigo. Yo he ido a audiencia que el abogado sinceramente no sabía para qué carajo había traído el testigo. Esto no puede ser nunca. Yo tengo que saber lo que pasa, lo que sucede en el expediente. Esto es una de las cosas vitales. Y el abogado tiene que ser un abogado de prueba. Y la pericia tiene que ser infaltable, tiene que ir detrás del perito, tiene que hacer todo lo posible para que la pericia sea a su favor. Tiene que saber las distintas consecuencias de la pericia. Por ejemplo, pedirle, bueno, con causal o con causal, porque muchas veces hay una cosa que no es causal vinculada al accidente, pero puede ser con causal, una lumbalgia. Que tiene a los 60 años no tiene lumbalgia. Que a los 70, con el 70 y pico, como tengo yo, más. Entonces, en consecuencia, pero el accidente pudo haberme agravado todo eso. Por ejemplo, hay un 30% de incapacidad. Bueno, dígame, ¿qué parte es causal, causada por el accidente, y qué parte es causada por mi edad y las demás artrosis o enfermedades que yo tenía con antelación? Pues el perito lo va a determinar. Sí, al accidente le corresponde el 15%, porque a la artrosis le corresponde el otro 15%. Y ustedes tienen una incapacidad del 15%, que a veces tiene que pedir el juez todas estas cosas. Entonces, todo esto es importante para tener en cuenta. Bueno, doy por terminado el video con esto.